Buenas noches. En los últimos días hubo muchas noticias del peronismo en el sentido de posiciones del peronismo con respecto de decisiones que tomó el gobierno de Macri. También hubo información sobre lo que pasa dentro del peronismo y lo que podría pasar en el futuro. De todos estos temas vamos a hablar con quien es hoy el hombre, tal vez el dirigente peronista con más poder institucional, el senador Miguel Ángel Pichetto, porque él es el presidente del bloque de senadores justicialistas. El otro tema es la economía, ¿no? El déficit, el dólar, el endeudamiento, la inflación. De ese tema vamos a hablar con Carlos Melconian, que ya está en el estudio. No es un hombre que va mucho a la televisión, bueno, ninguno de los dos va mucho a la televisión, así que les agradezco especialmente que estén esta noche acá con nosotros. Después de los auspicios empezamos con el senador Pichetto. Bien, como les dije, el senador Miguel Ángel Pichetto. Senador, la primera pregunta es si ha cambiado la actitud del peronismo con respecto al gobierno de Macri en los últimos tiempos. Porque yo noto que antes era más difícil encontrar un no en el peronismo y ahora lo veo más habitual. En realidad el gobierno ha tenido un resultado significativo en términos del proceso parlamentario legislativo. El otro día leí un artículo que analizaba las iniciativas parlamentarias del Poder Ejecutivo en un porcentaje muy importante, casi un 70% de los proyectos fueron votados. Para una fuerza política que tenía ese déficit de ser minoría en ambas cámaras, me parece que los grandes temas, los temas económicos que el gobierno le planteó al Congreso y que se discutieron responsablemente, salida del default, blanqueo, presupuesto, los instrumentos que se votaron en el cierre de este año que pasó, fundamentalmente los económicos, acuerdo fiscal, presupuesto, leyes impositivas, son instrumentos que hacen a la gobernabilidad, son instrumentos que el gobierno necesita para gobernar. Acá hubo un tema que ha sido significativo, Joaquín, que fue el tema de la mal llamada reforma previsional. El que provocó el gran escándalo de violencia de fines del año pasado. Exactamente. El gobierno no explicó, porque hay una lógica que funciona de creer que gobernar es también estar haciendo encuestas y estar mirando, y a veces hay temas que no hay que abordar porque son complejos, entonces no lo expliquemos. Hay una subestimación también de los medios tradicionales, de creer que todo está en la red, que todo se comunica con la comunicación por redes. Y subestimar los diarios, y subestimar a los medios periodísticos y a la televisión. La televisión sigue siendo muy importante. Radio y televisión. Radio por la mañana y televisión a la noche, especialmente en los horarios centrales de los noticieros, donde se construye fuertemente la más media de la opinión pública. Entonces, bueno, este tema mal no explicado, no informado correctamente el conjunto del sector pasivo, cómo es el modelo integral del sistema previsional, que hay 17 millones de personas que se ajustan mediante el mecanismo del sistema previsional, que la UH está dentro del sistema previsional, digamos, y es justo, es equitativo, es bueno que se actualice la UH, nadie dice lo contrario. Lo que digo es que hay una parte que es previsional, que fue en función de la estructura de aportes previsionales, y hay otra parte que se compone por el gasto que hace el Estado en términos de un principio que hace a la solidaridad, y nadie explicó nada acá, nadie explica nada. Y lo que se modificó únicamente fue el sistema de ajuste, de cómo se ajustaba. La forma cómo se hacían los aumentos. Exactamente, cómo se ajustaba, porque no hubo reforma previsional. Entonces, ahora, esta experiencia, y termino. ¿Eso cambió la relación? No, lo que digo es que me parece que esta experiencia que fue altamente conflictiva, que incluso le costó también al gobierno nacional un fuerte deterioro en términos de, digamos, yo sí, digamos, la mirada que tengo, que no hay que darle importancia, pero indudablemente ha impactado, esto lo dicen los encuestadores. Gobernar, digamos, implica
asumir costos y dar la cara. Y ese es el principio de responsabilidad. El gobierno tiene que hacerse cargo de los temas que impulsa y explicarlos. Por eso me parece que frente a otros debates hay que salir de los títulos, estos títulos grandes, títulos rimbombantes, reforma laboral. Me parece que hay que ir abordando temas, que podemos lograr niveles de consenso. ¿Pero cuáles son esos temas? Por ejemplo, dentro de los temas que hacen a la cuestión laboral, el blanqueo es un tema conveniente, digamos, importante. Creo que es bueno también para fortalecer el sistema previsional argentino, de que salga la gente de trabajar en negro y pase a estar en blanco. Me parece que es un tema que puede llevarse adelante perfectamente en un debate con los sindicatos, con las organizaciones. ¿Usted está de acuerdo con esta estrategia nueva que anunció el gobierno de fraccionar el proyecto de reforma laboral en varios proyectos? Yo lo que estoy de acuerdo es en salir de estos títulos, que además cuando la gente escucha reforma laboral cree que la van a embromar. Hay experiencias realmente negativas. Y hay experiencias que han afectado fuertemente al esquema de las instituciones argentinas. Por lo tanto, me parece que hay partes interesantes que pueden ser discutidas, el Congreso puede ir analizándolas en función de los temas. Si usted me dice agencia sanitaria para bajar los costos, que significa hoy las obras sociales en materia de los trabajadores, muchas veces sometida a medidas cautelares en los tribunales, con tratamientos que son nuevos y que salen millones de pesos y que por ahí pasan a hacerse en el exterior, bueno, a mí me parece razonable que las obras sociales tienen que tener determinados límites y llevar adelante, digamos, todo lo que es la parte médica que se desarrolla en el país, que es de alto nivel en la Argentina. ¿Qué quiero decirle? Hay temas que se pueden tratar, se pueden discutir y el gobierno va a tener en el Senado un espacio de discusión racional y responsable, como lo hemos tenido hasta ahora. Lo que a mí me parece que la lógica del gobierno frente a los temas no puede ser pasar agachado, este tema no lo discuto, este tema lo hacemos con los trolls, lo hacemos con... No. ¿Usted cree que existen los trolls? Bueno, los que trabajan, digamos, en las redes, no quiero tampoco ser despectivo. Lo que digo es que la visión de que solamente la comunicación se hace en las redes y que mira en la red y eso no importa, eso es mentira. La experiencia reciente de lo previsional le impactó fuertemente al gobierno. Y el gobierno, además, en esta materia cometió errores graves. Se puso a hacer ingeniería social con los jubilados. Lo hizo con la reparación histórica, que fue un error gravísimo, porque aumentó el déficit fiscal del sistema previsional en 1.9 del presupuesto, digamos. Impactó sobre el blanqueo, que no sirvió para, digamos, fue un costo muy alto. Y después lo hizo nuevamente con la modificación de la fórmula. Y nosotros lo votamos porque fue un acuerdo que se hizo conjuntamente con los gobernadores en el marco del acuerdo fiscal. Y los pactos y los acuerdos en política hay que cumplirlos. Porque eso también hace arreglas. Que no estaba de acuerdo, pero lo votó, porque lo habían aprobado. Yo dije que era ingrato tratar este tema, lo dije en el momento que se trató. Pero dije también de que esto era un marco de acuerdo que comprendía el acuerdo de nación con todos los gobernadores que habían suscrito el acta y que esto era un dato fundamental de preservar los recursos federales de las provincias y resolver las cuestiones de deuda cruzada que tenían las provincias con la nación y también resolver el famoso tema del fondo del conurbano que estaba en litigio planteado en la Corte. Y esto lo resolvieron todos los gobernadores menos el gobernador de San Luis, conjuntamente con el presidente de la Nación, y firmaron un acta pública. Por lo tanto, yo creo que cuando se formalizan este tipo de acuerdos nación-provincia, bueno, en el Senado, que es la Cámara Federal, que representa a las provincias y que hace al cuidado y al pago de los salarios de los gobernadores, de las provincias, del pago de los policías, de los docentes, digamos, estamos hablando también de gente. Bueno, se llevó adelante y indudablemente esto tuvo un costo político, institucional también. Déjeme que le plantee un tema nuevo que apareció, que es con este mega decreto de necesidad y urgencia del presidente, en el que derogó varias leyes y decretos. Esto provocó en la Cámara de Diputados una posición muy de rechazo por parte de todos los sectores del peronismo.
¿Qué pasa? ¿Cuál es su visión de esto? No, mi visión después de estudiarlo, el megadecreto que, digamos, el decreto de necesidad y urgencia el Ejecutivo lo puede utilizar, está previsto en la Constitución, Sí, claro. Mucho más en la etapa de receso del Congreso, es para poner en orden algunas cuestiones, algunas materias, incluso hasta uno puede compartir el marco de la desregulación. Digamos, la Argentina siempre es una Argentina excesivamente corporativa, trabada, cruzada. Ahora, es un poco mucho. Han avanzado sobre áreas y sobre temas que comprenden la reforma de 129 leyes. Han tocado el fondo de sustentabilidad del ANSES. Le facilitan o le asignan las facultades al titular del ANSES de poder hacer fideicomisos, de dar préstamos a terceros. Me parece que modifican incluso regulaciones del SENASA, tocan la barrera sanitaria en la Patagonia, permiten el ingreso de carne vacuna desde el norte hacia el sur. En fin, hay un montón de temas que abarca este megadecreto que me parece que son excesivos y que implica, digamos, un ejercicio abusivo desde el punto de vista, digamos, de la facultad del Poder Ejecutivo Nacional. Ahora, usted sabe que los decretos de necesidad de urgencia el Congreso los acepta o los rechaza. Sí, claro. Y no puede modificarlo. Hay un dictamen de la Comisión de DNU, que es una bicameral, y el Senado y la Cámara de Diputados tienen, para hacer caer un DNU, tiene que haber un voto de ambas cámaras. No ha habido todavía un antecedente en este tema. Digo, hay herramientas que pueden usar. Cuando las usan en exceso, las convierten en un hecho negativo. No sé si me entiende. Creo que además el gobierno tiene que salir de esta lógica de creer que solamente con leyes van a cambiar el cuadro de situación económica social de la Argentina. Cuando en realidad la estructura legislativa de la Argentina y el componente que tiene el país, que es un país eminentemente presidencialista, le da muchas facultades para poder resolver temáticas y cuestiones por decreto simple incluso. Déjeme hablarle de un último proyecto de ley y después entramos al peronismo. El tema de la reforma laboral, la reforma electoral, que tiene algunas otras reformas de financiamiento de ley de financiamiento de los partidos políticos, ley de los partidos. El tema del voto electrónico es un tema muy complejo. En su momento lo rechazamos. Claro. Lo rechazamos porque... Bueno, no lo rechazaron, no lo trataron. No lo tratamos, pero fue una manera de rechazarlo. Digamos. En el Senado, digamos, en no haber abordado el tema fue una manera de rechazarlo, y había una posición muy mayoritaria de la mayoría de las provincias, que no veían en el sistema un mecanismo de confiabilidad. De hecho, en el mundo este tema está discutido, hay países importantes que están volviendo a la boleta de papel, pero bueno, no es un debate. Creo que hay temas. Si usted me pregunta a mí cómo debería ser el financiamiento, yo creo que debe haber un financiamiento estatal igualitario, y después tiene que haber financiamiento privado libre, donde las empresas puedan aportar, donde puedan, digamos, descontar en la FIP, y esto tiene que estar declarado antes de la elección para que la gente sepa quién es el que está financiando a un candidato. ¿Quién apoya a quién? Yo estoy de acuerdo con ese criterio, porque ¿sabe qué pasa? El problema de un financiamiento como el que tiene la Argentina determina que ningún partido cierra las cuentas. Claro. Hay muchas que todavía se están discutiendo en el ámbito de la justicia federal. Digamos, estoy describiendo un dato, sí. Incluso creo que hasta el gobierno me parece que no lo pudo cerrar todavía, o lo estamos. Digamos, financian con plata negra lo que no pueden hacerlo con plata blanca. Y este es un problema de Latinoamérica también. Digamos, el problema del financiamiento de los partidos políticos se ve reflejado muy contundentemente en el proceso brasileño, claro, donde la caja de financiamiento era Petrobras, y en donde la estructura principal de su principal contratista también funcionaba en el financiamiento de los partidos. Y cuando después se arma la crisis, hay muy pocos que puedan estar ajenos a la estructuración del financiamiento. JBL, Odebrecht, Petrobras eran las estructuras de financiamiento de la política. Es uno de los problemas de la democracia latinoamericana, digamos, en términos... Claro. O se financia con el Estado, o se financia con recursos que no se blanquean, porque el problema es cuando no se blanquean. Sí. Y las empresas además no lo pueden desgravar. Entonces, a mí me gusta más, en mi opinión personal, esto es personal,
un sistema de financiamiento donde sea mucho más transparente, donde no haya límites y en donde los empresarios digan a quién le ponen y puedan a su vez también funcionar con un mecanismo de desgravación. Y bueno, y el que tenga más potencialidad recaudará más, el que tenga menos expectativa recaudará menos, pero no va a haber problemas en el esquema de la justicia después. Senador, uno ve de lejos o de cerca, como lo vemos los periodistas, pero digamos, no siendo parte, a un peronismo que tiene claramente tres sectores, ¿no? Que puede representar a los gobernadores, ustedes en el Senado, a un grupo, varios diputados, el que representa a Sergio Massa y el kirchnerismo. ¿Usted cree que estos tres sectores pueden unirse en algún momento? No, yo lo veo difícil. Primero y principal porque eso implicaría, digamos, una resignación del kirchnerismo a un papel secundario dentro de un peronismo que sea protagonista y que exprese una visión del centro nacional. A mí me parece que el espacio de unidad ciudadana, hablemos con más precisión, porque han construido un partido político, Joaquín. Y construir un partido político en una sociedad democrática no es un hecho no significante, es importante. Sí, sí. Digamos, es un hecho para valorizar porque encierra una propuesta de contenido ideológico, una visión más ligada a un centro-izquierda o a una izquierda, incluso con una visión más crítica, con una posición más de bloqueo en el funcionamiento parlamentario. Cuando uno analiza cómo funcionan las oposiciones en el mundo, es muy interesante leerlo a Gianni Battino, que es un politólogo italiano, que habla oposición de bloqueo, oposición de concertación y de alternativa, digamos. No hay otras. Bueno, el kirchnerismo creo que se colocó en una postura más unidad ciudadana, la expresión más contundente reflejada en la visión de la expresidenta, y es legítima en el sistema democrático. Yo no lo descalifico, es legítima. Ahora, expresa una visión que me parece que no es la que tiene que expresar el peronismo, especialmente el peronismo con una visión federal, ligado a los gobernadores que gobiernan, a los intendentes. Me parece que nosotros tenemos que recuperar una visión del centro, una propuesta, un modelo económico dentro de la globalización, digamos, con autodefensas. ¿Qué proyecto político e ideológico imagina usted para un peronismo en condiciones de ganar elecciones? El problema que tiene el peronismo es que no hay un liderazgo y no hay una propuesta. Digamos, son dos requisitos esenciales para ser competitivos. Y de cara, digamos, al proceso electoral aparece mejor parado el gobierno. Ahora bien, también es cierto que la dinámica política y social de la Argentina es muy volátil, dinámica, muy fuerte, muy intensa. El gobierno termina ganando en octubre las elecciones y en diciembre tiene un proceso crítico muy alto con pérdida de credibilidad, sí, y de adhesiones en la propia figura presidencial. ¿Qué quiero decir? Este es un dato, digamos, es la Argentina. Y yo creo que el ciudadano argentino, ¿qué votó en octubre? Votó ratificar lo que había votado en el 2015 y votó en función de una expectativa política. No votó mirando su poder adquisitivo y no votó mirando la economía. Lo que digo, que el 2019 va a estar ligado más a los resultados económicos, a cómo le fue a los argentinos en estos 4 años. Me parece que eso va a ser lo que va a definir el proceso. ¿Y usted cree que hasta entonces va a haber un candidato peronista? Yo lo que creo a presidente, ¿no? Competitivo. Yo lo que creo que el peronismo tiene que hacer un trabajo este año, el 2018, definir una propuesta económica viable. No se puede improvisar en la Argentina. Hay que analizar, digamos, la estructuración del déficit público, de los recursos del Estado. El otro día habíamos hecho un estudio sobre el déficit cambiario, sobre el déficit comercial. Estos son datos estructurales que, si bien el gobierno no los generó, porque venían de antes, indudablemente no los corrigió. Lo que me parece que esta realidad debe ser analizada con seriedad en el marco de una propuesta política, económica, viable, y la construcción de un liderazgo, porque si no se construye ese liderazgo, se van a volver a repetir opciones. Esto es así, digamos, nada se hace en el aire ni en el vacío. ¿Y a quiénes ve usted hoy de los dirigentes conocidos
el peronismo en condiciones... Es injusto hacer nombres, pero yo lo he dado, ya los he dicho. Me parece que hay gobernadores jóvenes, el propio Urtubey, aun cuando se haya perdido la elección de medio tiempo. Schiaretti, que es una figura... no lo da por descartado. Yo para lo doy por descartado, porque se ganan y se pierden elecciones, y porque indudablemente la elección nacional estuvo cruzado por un esquema de polarización realmente muy importante, casi repitiendo el 2015. A ver, lo que ocurre es que falta análisis político en la Argentina. Y entonces, bueno, una derrota electoral de medio tiempo en una elección parlamentaria produce el descarte de un dirigente importante. Y me parece que el propio Massa es una figura interesante, fue candidato a presidente, tiene una instalación a nivel nacional. Schiaretti es un gobernador con una envergadura y una solidez y una visión intelectual y una experiencia realmente muy importante por los roles que fue de secretario de Industria en el gobierno de Carlos Menem, en la primera parte del gobierno, gobernador, en fin, el peronismo tiene figuras de envergadura para proponerle a la sociedad y plantear, digamos, un eje. A mí me parece que existe una posibilidad de hacer una buena elección y competitiva en el año 2019. ¿Cómo ve en ese marco a los sindicatos? Yo quiero hacer una primera reflexión con este tema. No se puede generalizar algunas situaciones individuales que hoy están siendo... Sí, se refiere, digamos, al colocadas en el marco de la primera plana de los diarios y que producen mucho repudio, digamos, de algunas figuras que están siendo investigadas, como el caso concreto de Balcedo, Caballo Suárez. Lo que todo el mundo sabía cómo funcionaba la UOCRA en muchos lugares del interior, con mecanismos complicados. El de Bahía Blanca era público, o el de La Plata también. Digamos, con el conjunto de los sindicatos. Hay 3.000 sindicatos en Argentina. Y la mayoría son dirigentes que son honestos y que tienen un trabajo importante en la sociedad, que tienen obras sociales, que dan una cobertura, que hacen turismo, que trabajan con el sector trabajador. Generalizar me parece que es un error. Y si el gobierno intenta la descalificación al conjunto del movimiento obrero, me parece que también debilita el marco de las instituciones. Creo que hay que tener mucho cuidado con este tema y trabajar con una vocación más ligada a la unidad y no a la confrontación. Hoy el gobierno les mandó un mensaje, pero en realidad es un tema de un subsidio para los de mayores de 70 años, pero encierra, digamos, una visión crítica que hay que resolver dialogando, construyendo. El sindicalismo ha tenido, Joaquín, en estos 2 años, un comportamiento responsable y democrático, con un gobierno que, como usted sabe, mayoritariamente... Ahora, ¿qué opina usted de lo que dijo Barrio Nuevo? Porque esto es lo... La declaración de Barrio Nuevo tiene 2 partes. La primera, que tiene que ver con no generalizar, que yo comparto, y que me parece que hay que... Alguna situación en particular hay que investigarla, nadie dice que lo contrario. Ahora, generalizar de que todo es corrupto, de que todo es malo, de que todo es negativo, es lo mismo que aplicar ese concepto a la política. Con lo cual después la gente no cree en nada y se debilita todo. Y también termina siendo un boomerang para el propio gobierno. Yo me recuerdo mucho en el 2001 cuando el gobierno de la Rúa, algunos sectores que tenían fuerte gravitación en la comunicación, el grupo suyo y qué sé yo, había alentado el voto a Clemente. El voto a Clemente terminó en el marco de una crisis fenomenal. El gobierno perdió las elecciones y en diciembre se tuvo que ir del poder. Digo, debilitar todas las instituciones y jugar a la destrucción y a que todo es malo, todo es negativo, todo es corrupto, me parece que es un componente complejo. Si alguien lo está intentando, me parece que está equivocado. Hay que retomar el camino del diálogo, que es el camino que el gobierno se planteó al inicio de su gestión. Y llevarlo también al Parlamento y seguir ejercitando la tarea del consenso y de tratar de construir caminos razonables en el mecanismo de la sanción de las leyes. Y respecto a la segunda parte, bueno, no la comparto, pero es una actitud defensiva, digamos. Defensiva de recordar los fantasmas. De los gremios. Exactamente. De recordar los fantasmas, de alentar los fantasmas de lo que pasó. No creo que sea bueno en la Argentina, me parece que no sirve, pero bueno,
pero me parece que hay que entenderlo en el marco digamos, de esta cierta ofensiva que por lo menos se refleja en los medios. Me parece que hay que llevarlo a caminos de diálogo y de construcción. Déjeme hacer una última pregunta sobre el senador Pichetto, que tiene mandato hasta el 2019. ¿Qué proyecto tiene? ¿Compartir una fórmula presidencial? ¿Ser candidato a senador de nuevo? No. ¿Ser candidato a senador de nuevo? ¿Ser candidato a gobernador de Río Negro? No, ahí ya usted ya lo había dicho que ya había son dicho, temas que ya lo viví, digamos. Yo tuve, digamos, la posibilidad de ser 2 veces candidato a mi provincia. Bueno, la primera perdí ajustadamente, la segunda perdí ya un poco más por una diferencia mayor, pero en el marco de una crisis más profunda que hoy también vive la fruticultura y que determinó hacer una elección con la ruta cortada, con una situación de fuerte deterioro. Y también ya se insinuaba un proceso de cierto declive del gobierno nacional que yo representaba. Claro. No estoy buscando explicaciones y a lo mejor también mi candidatura no era buena, también debo decirlo, qué sé yo. Lo importante es cuando la gente vota y decide, así que no se puede subestimar el voto. Y también lo que le digo es que yo vivo más en tiempo presente, no vivo atado al pasado, no me quedo atrapado por la nostalgia. Siento que lo mejor ya pasó también en términos de mi vida misma, pero tampoco proyecto mucho el futuro. Mi intención es colaborar en mi partido, digamos, tratar de hacer un aporte a una construcción del debate racional en la Argentina, a tratar de plantear, digamos, una discusión de ideas. Yo no estoy para atacar a otros compañeros o agredir digamos, en el terreno de lo personal, que hay muchos que bastardean eso y bajan a ese nivel, digamos, a la ofensa. Yo quiero discutir en bloque de ideas, de pensamiento, de visión del mundo, de la política internacional, de qué Argentina tenemos, de qué pasó con la globalización, que nos impacta, que ya no es lo mismo que en el 2012, 2013, 2014, que hay un mundo que está cambiando con el Brexit. Comprender las cosas y dar el debate y la discusión dentro de mi partido. ¿Qué debe expresar el peronismo? Yo siempre creo que el peronismo debe expresar el centro nacional y bueno, dar un modelo económico que sea viable, no fantasía, porque la Argentina tiene que transitar pasos y después también una visión más ligada a la unidad nacional. Una visión, digamos, de acordar políticas de Estado sobre 5 o 6 grandes temas. Lo que no quiere decir que... Dejar atrás la grieta. Sí, dejar atrás, digamos, este mal concepto de la grieta, pero también en esto, de la idea de la unidad nacional, es el gobierno el que tiene que hacer el esfuerzo para convocar. Y no estoy hablando del pasado de los 40 años, de la historia dolorosa de la Argentina, que eso está resuelto en la justicia, y ahí no hay que utilizar estos conceptos que muchas veces traen un debate, pero plantear el futuro desde la mirada de la unidad nacional, decir, bueno, ¿en qué temas estamos de acuerdo? En cómo crecemos, en el desarrollo, cómo ordenamos el Estado, cómo hacemos un sistema previsional viable para el futuro, que dure en el tiempo, si no vamos a tener que volver a otros sistemas que son negativos para la gente. ¿Qué hacemos con la seguridad, con el narcotráfico, con el trabajo en negro, con la saladita, con todo este tema que agobia y que está en la calle, que está en la realidad? ¿Qué políticas de fronteras tenemos? ¿Qué hacemos con las Fuerzas Armadas? Si pueden seguir con este nivel de decadencia y de no inversión que tienen las Fuerzas Armadas argentinas. En fin, estos son los grandes temas que me parece que tenemos que discutir. Le agradezco mucho, senador. No, gracias, Joaquín, por la invitación. Después de la pausa, Carlos Melconian. Bien, Carlos Melconian, como les decía, él fue presidente del Banco Nación, ya sabemos hasta hace poco, pero es más conocido como Carlos Melconian, el economista, que todos conocemos, amigo del presidente, pero con sus opiniones personales, que además con eso no transige, no las entrega
y las mantiene. Ah. Carlos, la primera pregunta. Sí. Se conocieron los datos del INDEC la semana pasada, creo. Crecimos en 2017 el 2,9%, pero cayó el consumo el 1%. ¿Cómo es eso? Sí. Bueno, el consumo, las dos cosas son ciertas. Y primero hay que terminar de chequear todas las cifras, ¿no? Porque todavía no son cifras definitivas, así que levemente, pero pueden variar. El consumo es una parte integrante, componente del PBI, la producción, el crecimiento, y además tiene otros componentes como son la inversión, la exportación y demás. Bueno, evidentemente al consumo le tocó transitar por un periodo, yo diría que debe dar neutro, más que caída, es una cosa ahí, -1, +1, 0, y la economía que tuvo un crecimiento de 2 puntos y pico, tampoco una cosa explosiva ni mucho menos, creció más que nada por la inversión que venía postergada y algo tibiamente por el lado de la exportación. Entonces, que el consumo esté en los resultados que acabas de mencionar es lo que es el signo de que tampoco el crecimiento excede mucho el 2 y pico %. Yo creo ¿Se puede crecer a más de esa tasa? Por supuesto, sí. Argentina ha tenido en la década del 90 y en la década del 2000 tasas de crecimiento superiores, hay que decirlo, en escenarios internacionales y escenarios que precedieron al primer gobierno de Menem y al primer gobierno de Kirchner, que el desbarajuste anterior en materia de caída del PBI era de tal magnitud que solamente haciendo, como se dice en economía, el catch-up, recuperando lo que se perdió, daban tasas chinas de crecimiento. Más commodities que estaban a otros precios, regiones y países emergentes que crecían otras tasas. Entonces hoy yo diría crecer al 2 o el 3%, con la postergación y el PBI per cápita y la ansiedad que tiene Argentina es poco, pero viendo lo que está pasando en el resto del mundo, se está en línea con lo que está pasando en el resto de Latinoamérica. Lo que ocurre es que Argentina desaprovechó la década del 2000. Entonces, cuando uno se encuentra con otros países latinoamericanos o emergentes que van regulando ahora al 2 y pico, 3%. Perú, Chile, por ejemplo. Claro, sin haber devuelto o habiendo aprovechado macroeconómicamente el 2000. Macroeconómicamente significa no haber descapitalizado a esos países, haber aprovechado para reducir sus déficits fiscales, incrementar sus reservas, tener tipos de cambio competitivos, buscar sectores alternativos de crecimiento que no sean los productos primarios en los cuales estuvieron favorecidos. Agarró, en términos de lo que decía el senador Pichetto, a oposiciones alternativas que concertaban, o no sé qué otras, centros racionales, izquierdas moderadas, donde se pusieron de acuerdo, como va a tener que ocurrir en la Argentina, porque esto no es una cuestión que quiere arreglar Macri y no lo dejan, cualquiera que venga, o mañana te toca gobernar a vos y es lo mismo. Y entonces Argentina eso lo desperdició. Entonces, claro, ahora no es un país que puede regular al 2 y pico aguantando, porque viene dulce. Es un país que devolvió, no lo aprovechó, y entonces 2 y pico parece insuficiente. El premio Consuelo es estar frente a un 2018 que puede quebrar el maleficio de un año negativo, un año positivo, un año negativo, un año positivo, un año negativo, un año positivo, que el 2017 cumplió un ciclo de 6 años así. Estaríamos muy modestos, pero frente a la primera vez donde puede haber 2 años seguidos de crecimiento. ¿Qué pasa con el dólar? Que hay vos sabés que el dólar es el termómetro de la economía para muchos sectores de la sociedad, ¿no? Y en los últimos tiempos subió más de lo que bajó. Y subió y por momentos se estanca, pero después vuelve a crecer. Yo diría, hay una cuestión, podés dividir en 3 si crees. Hay una cuestión estructural, una cuestión coyuntural y una cuestión histórica. Hay una cuestión, voy a empezar por la que más me preocupa, que no es la coyuntural, ni el 18, 19, 20 o 17, no me preocupa eso.
De la moneda en la Argentina me preocupa otra cosa, que va a haber que estudiarla a fondo. Yo diría, la verdad que ya no sé si simultáneamente o cuando el país salga de este lío que tiene heredado del fisco, la inflación, que es la moneda. Y que acaba de verse en el mercado cambiario publicado estos días. El ciudadano argentino, y no por temor, no lo hizo por temor, yo no lo veo nervioso. Yo lo veo más allá de que sube o baja el presidente muy bien. Lo veo con el rumbo adecuado. El ciudadano de a pie no está nervioso en una corrida cambiaria. No tiene miedo que pase nada con el dólar, ni vamos a un mercado cambiario controlado como hubo en el 2011, nada. Y compró 2.000 millones de dólares por mes promedio. O sea, hubo de lo que se llama dolarización de portafolio. Claro, pero debe haber una explicación por qué la sociedad argentina... Empecé por una de las tres, claro, que es la que te dije, la que más me preocupa. Sí, pero es la más difícil de explicar. Por supuesto. ¿Por qué la sociedad argentina ahorra en dólares cuando está Cristina, pero también cuando está Macri? Por eso. Me metí yo en ese lío, te aclaro. Por eso, me metí yo en ese lío. Y vos fijate que es un tema ni encarado. Y hoy, dado otros ingresos de capitales que hay, ni siquiera problemático, porque no es que porque la gente esté comprando dólares para ahorrar, el dólar vuela o el Banco Central pierde reservas. Evidentemente hay ingresos de capitales que financian esto. Pero ¿por qué empecé por este? Porque algún día Argentina va a tener que definir este tema. O sea, quiero decir que Argentina, para recuperar el peso, que inicie un camino de tener inflación del 4% o 5% anual, varios años, es un camino tortuoso. No me lo creo. No me lo creo, ni que vengan acá un comité de expertos. Entonces es un problema de 70, 60, 50 o 40 años de la historia argentina, cuya sociedad transacciona en pesos para el menudeo y ahorra en dólares. Y ahorra en dólares con alternativas de una bicicleta de ganar 27%, 28 en pesos, que si el dólar no se mueve, ganaste 28 en dólares, cosa que es 6 veces lo que pasa en el mundo. Bueno, es un problema, empecé por el peor. ¿Sabés por qué empecé por el peor? Porque vos agarrás las cuentas cambiarias hoy y sin nerviosismo, excepto agosto preelectoral porque arrimaba Cristina, o excepto este diciembre por los que tiraron piedras en el Congreso, yo te diría, no fue un año de nerviosismo, fue un año de crecimiento. Hubo atesoramiento promedio de 1.500, 1.800 millones de dólares por mes que están ahí. Ni siquiera se monetizan, ni siquiera se usan en la economía. Primera cuestión. La segunda cuestión no es histórica, es estructural. Y tiene que ver más con el momento de este gobierno. Este gobierno ha decidido financiar el déficit fiscal con préstamo del exterior. Y préstamo del exterior... ¿Te preocupa eso? ¿Cómo? ¿Te preocupa eso? Sí, me preocupa. Le preocupa al presidente, que es lo más relevante. Hay mucha gente que está preocupada por el exceso de endeudamiento del gobierno. Sí. Me preocupa, es todo un subproducto, yo te diría, de un seminario, no de un programa, pero que arranca con la herencia, con los datos fiscales, porque la contracara de tener que financiarte en el exterior es el déficit fiscal. O sea, no hay ninguna duda de eso. Pero concentrado en lo que fue tu pregunta... Ese es un dato estructural donde vos decís, mirá, Argentina ha traído netos 30, 35 mil millones de dólares en la última conferencia de prensa, lo reconoció el propio ministro Caputo, dijo, tengo que ir a buscar otros 30, con un objetivo de ver si trae algo en pesos o consigue algo en pesos, por verse, contra dólares. Pero yo te diría, estamos hablando de 100.000 millones de dólares en 3 años. Que hace de una oferta de dólares que tiene el dólar ahí. Porque tu pregunta de respecto a qué ocurre con el dólar preocupa al que tiene miedo que suba y preocupa también al que exporta, porque dice, yo necesito uno que suba, no que baje o que esté aquí. Quiere decir que ahí tenemos el fenómeno estructural. Entonces tenemos el histórico, el estructural
Y luego el coyuntural es este que ocurre de una semana para otra, ligado a si el presidente del Banco Central baja un poco más o menos la tasa, que realmente no me preocupa. Esta histeria de ver de un lado si te hago perder la bicicleta y del otro lado que sigo con la bicicleta, quiero decir, no me preocupa. Me preocupa como macroeconomista, no me preocupa en términos del valor del dólar. Ahora, eso tiene que ver, según dice el gobierno, con la lucha contra la inflación. ¿Se lucha contra la inflación con las tasas del Banco Central? Es que la lucha contra la inflación, basada exclusivamente en la tasa del Banco Central, está recontra archiprobado en el mundo que no es efectiva. Y mucho menos para países emergentes como Argentina. O sea, fue conflictivo ese escenario aún para un Paul Volcker hace 30 o 40 años, que lo logró y lo derrotó, pero en un país sajón, con otra cultura, otros números fiscales, otro apoyo y otra independencia. Entonces, quiero decir, hay numerosa cantidad de literatura escrita para países emergentes, donde yo te diría es una lucha contra los molinos de viento, aunque dependiendo de la magnitud del agujero fiscal, tener este agujero fiscal y querer pretender con la tasa de interés batir a la inflación. Esto no es darle la razón a la conferencia de prensa del 28 de diciembre, porque la interpretación de lo que acabo de decir es, y bueno, entonces estaba bien decir que esta inflación está mal. Sí, estaba mal, porque eso era el intento apresurado, fuera de timing y de dinámica, de buscar una tasa de inflación imposible para Argentina, pero imposible para Argentina, a partir de este número fiscal que lleva tercer año consecutivo, incluyendo el 2015, en el mismo lugar, estancado y ganando la cuenta de intereses. Como si el gobierno acaba de decir la semana pasada que tuvo un déficit por abajo de lo previsto. Está bien, pero digamos, esas palabras de sobrecumplimiento, brotes verdes, estamos creciendo, ese querer influir en la expectativa sin que lo manifieste la realidad, a mí personalmente no me gustan. Y decir que sobrecumplí una meta de 6 puntos de déficit financiero en 0,3 por un cambio en la medición del PBI no es serio. Así que lo dejo de lado eso. Dejando esas pelusas de lado, Argentina lleva 3 años consecutivos, verduleramente hablando del mismo déficit financiero, para terminar de dividir entre primario y financiero. Porque si a vos el primario te empieza a bajar, recaudación menos gasto, pero los intereses te empiezan a subir, al final del día vos necesitas la misma plata. Sacarle el nombre, borrarle, ponerle otra cosa. Uno es para gasto corriente, el otro es para intereses. No son lo mismo, pero al final el que tiene que agarrar la bolsa y salir a buscar, para eso es lo mismo. Entonces, porque no se pudo, porque no se quiso, por la gobernabilidad, por algunas de las cosas que escuchamos acá, que se van a tener que poner, voy a decir yo, los 2/3 de la política racional en la Argentina, que cualquiera puede ser presidente por 4 u 8 años, la especulación de te voto, no va más. Pues yo me voy a referir específicamente al pedacito de políticas de Estado que hace a lo económico, no me voy a referir ni a seguridad ni a educación, que también requieren políticas de Estado. Pero yo creo que hay algo así como 2 o 3 cosas. Fisco, competitividad y moneda, que yo diría que el centro racional, la oposición alternativa, la política de Estado, le busque la vuelta y no sea más especulativo. Cuando hablas del fisco, hablas del déficit. Por supuesto. Ahora, está bien. Donde el error, yo ya he dicho ¿no desde el primer día. ¿No hay otro camino más que el gradualismo? ¿O hay otro camino? Para el tamaño de herencia que habíamos recibido, no había otro camino que el gradualismo. Pero el gradualismo... No, este no es gradualismo. No, no hubo gradualismo. Y si acabo de decirte que los números fiscales de los 3 años son muy parecidos. Pero el error ha sido, y ahí tenía que haber venido la alianza con el centro racional, debo reconocer
que todo muy fresquito, porque solo algunos locos creíamos que Macri iba a ser presidente. Creo que los primeros sorprendidos en Macri presidente fue el propio Centro Racional o peronismo alternativo, etcétera, etcétera, que va emergiendo. Pero dada la magnitud de la herencia recibida, que no se la explicitó como corresponde, y explicitarla significa agarrar a los 2/3 de la racionalidad argentina y decirle, miren, con este fisco y este nivel de competitividad, no vamos a ningún lado. Entonces, esta cuestión especulativa de que esto te voto, no te voto, atribuir, no es ninguna excusa. O sea, ¿hubo mala comunicación? Muy probablemente. ¿El pueblo salió a manifestar a la calle? De ninguna manera. Eso que vimos la otra vez alrededor del Congreso no es el pueblo. ¿Puede haber caído algo el presidente por una medida que no gusta o poco simpática? Puede ser. Pero quiero decir, la mano ahí, el dedo ahí, lo tiene que poner ese 2/3 racional. Porque mañana te toca a vos y tenés el problema. ¿Vos te crees que si mañana Macri no es presidente y le toca a Pichetto, Urtubey o a cualquiera, puede seguir con ese régimen previsional? ¿Vos te crees que inmediatamente no tiene que llamar? Ahora se puso de moda particionar la reforma laboral y el blanqueo de trabajadores, etcétera, 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 y empezó ese descuartizamiento. ¿Vos te crees que los patrones de competitividad argentina, donde te barre Brasil, te barre Uruguay, son continuables? Hoy le tocó a Macri. Y está en manos de Macri, luego de esa herencia que no explotó, arreglar este problema. Y si mañana le toca a cualquiera que le toque, del centro racional, ¿vos te crees que va a ir a políticas muy diferentes en términos de sensatez? Si acá no hay izquierda y derecha. Este no es una pelea entre demócratas y republicanos, abierta por la migración o por saber quién paga el ajuste. No, eso no está. Es toda una deliberación y confrontación de carácter político. Entonces, estas cuestiones que acabo de escuchar muy sensatas en términos de políticas de Estado y demás, son las que de alguna manera te tenés que poner de acuerdo, con independencia si se hace por el tuit, por los trolls, por la nueva política, por la vieja política, como se te antoje. Pero vos creés que reforma laboral, fondo del conurbano, reforma previsional, competitividad es un problema de Macri. Primero es un problema del desastre que heredamos, más todas las culpas del bienio, de no saber explicar, de no ponerla arriba de la mesa, de aplicar gradualismo en serio, pero el 10 de diciembre del 2015, no cargarte 2 años en la mochila. Ahora escuché recién del senador Pichetto el error del Fondo de Reparación Histórica, pero también había sido un error en el 2001 el default, y también fue un error en el 2008 estatizar las AFJP. Entonces yo creo que los 2/3 de centro racional se tienen que calzar el pantalón largo en la Argentina y entonces, digamos, tienen que avanzar en todo esto, que es independiente de Macri. Te agradezco mucho, Carlos. No, gracias a usted. Una pausa. Bien, me parece que todos creíamos hasta hace poco que había un contrato en la sociedad argentina con respecto del respeto a la democracia, a los mandatos de los presidentes, a los mandatos de los senadores, de los diputados, de los gobernadores. Había la sensación, ahora nos damos cuenta que era una sensación, de que había un contrato que eso se respetaba. Y más aún después de la caída del expresidente Fernando de la Rúa, que que conllevó esa caída un sufrimiento social muy extendido. Sin embargo, uno escucha en los últimos días palabras, frases que son rupturistas de ese contrato. Luis Barrio Nuevo, que dice que no le toque la cola al león, el león son ellos, los gremios,
porque pueden terminar como Alfonsín de la Rúa, porque siempre los que se metieron, dice, con los gremialistas, terminaron mal. Una amenaza directa a Macri. Y después el ex juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, que dice, me gustaría que Macri se vaya ya, cuanto antes. Quiero otro gobierno cuanto antes para que no haga tanto daño Macri. A ver, si Zaffaroni hubiera dicho, a mí me gustaría que gobierne otro partido, otro presidente, está en el espacio de libertad de expresión que deben tener todas las personas. Ahora, si él dice, yo quiero que se vaya cuanto antes, lo que está diciendo es que alguien lo voltee a Macri. Y la verdad que soy injusto cuando equiparo a Barrio Nuevo y Zaffaroni. Sobre todo soy injusto con Barrio Nuevo, porque Barrio Nuevo no tiene la formación intelectual que sí tiene Zaffaroni. Por lo tanto, el peso de las palabras de Barrio Nuevo no son lo mismo, no es el mismo que el peso de las palabras de Zaffaroni. Realmente fue estas dos declaraciones, digamos, más allá de las diferencias que estoy marcando, pero estas dos declaraciones marcan un camino rupturista de ese contrato. Es decir, hay un sector de la sociedad argentina que no importa si es minoritario o no, no importa cuántos son, que desea que Macri se vaya cuanto antes. En cualquier otro, uno puede decir, bueno, no sabe lo que está hablando, pero en Zaffaroni es muy difícil, porque Zaffaroni fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina y es actualmente miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, que es, a los fines de la Constitución argentina, un organismo constitucional, porque la Constitución argentina incorporó esa Corte en la reforma del 94 como parte de la Constitución. Por lo tanto, creo que el doctor Zaffaroni debería presentar la renuncia cuanto antes a ese cargo de juez de la Corte Interamericana, porque no está habilitado moralmente, después de estas declaraciones, para juzgar o entender en casos referidos a los derechos humanos. Chau, hasta el lunes.